¿Sabías que el promedio de edad según la Biblia es 70 u 80 años para los seres humanos? Y precisamente Jesús, cuando estuvo en la tierra, expresó 80 veces no temas. En toda la Biblia encontramos 365 veces donde el mismo Dios expresa no temas. Es decir, para cada año de la vida, un no temas. Y si eso no te parece extraordinario, un no temas para cada día del año. Pero el miedo es un intruso que no respeta edades, estratos, ni sexo, ni raza alguna. Hay miedos que se convierten en fobia. Las estadísticas muestran que de cada 10 personas, una enfrenta algún tipo de fobia. Fobia a las alturas, a la oscuridad, lugares cerrados, a los aviones o algún tipo de animal e insecto, entre otras. También quiero decirte que el miedo es parte de la vida. No del todo el miedo es algo malo que tenemos que rechazar. No, existe un tipo de miedo que es el preventivo. Por eso cuando vas a pasar la calle miras antes de hacerlo. Cuando proteges tu cuerpo porque algo está a punto de golpearte, ese es el miedo preventivo. El problema es que muchas veces el miedo impide pensar. Invade tanto el alma entera que paraliza las capacidades de resolver situaciones, pero también alejan los sueños, debilitan la fe y ahoga la esperanza. En cambio, sí, atrae la tragedia. Es por eso que quizás se cumple lo que dice Proverbios, el capítulo 10, el versículo 24, el cual dice lo siguiente: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos recibirán lo que desean. A veces uno atrae los miedos y lo que es peor, las consecuencias de estos. Ahora, según los expertos, hay 6 tipos de miedos que todo ser humano en todo el trayecto de la vida tiene que enfrentar. Se encuentra la pobreza, crítica y al rechazo, pérdida del amor, es decir, que te dejen de amar o dejes de amar. Número 4, el miedo a sufrir alguna enfermedad. Número 5, el miedo a envejecer. Y número 6, el miedo a la muerte. Ahora, yo quiero recordarte una escena en la Biblia. Y es precisamente aquella historia cuando Dios le ha prometido a su pueblo entrar a la Canaán terrenal prometida. Y entonces Moisés decide enviar 12 espías. De esos 12, 10 regresaron con miedo. Y por eso no vieron las uvas, no vieron ni probaron la leche y la miel que producía esta tierra. Y saber sobre todo que ya Dios le había dado esa tierra. Y por eso tuvieron que pasar 40 años en el desierto, arruinados por 10 miedosos. El miedo hace que de verdad nos pongamos una venda en los ojos y no podamos alcanzar los sueños. Pero ahora la pregunta es, ¿qué puedo hacer para vencer mis miedos y alcanzar mis metas? Querido amigo, querido hermano, quiero presentarte a la luz de la Biblia algunos textos para ser valientes, para ser esforzados y para alcanzar las metas y sueños que nos proponemos en la vida. Si hemos de vivir la vida enfrentando miedos, también hemos de vivirla sabiendo cómo superarlos. El primer texto que quiero mencionarte está registrado en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, dice el versículo 1, pero el versículo 4 dice lo siguiente: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Miren, grábate, esa es la primera clave que debes entender. En la vida no estamos solos. Si hay alguien que tenemos que tener a nuestro lado, es a Dios. Por eso el salmista dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Primer consejo entonces de parte de Dios para vencer los miedos es que no estamos solos. El Señor es nuestro pastor y Él está con nosotros. El siguiente consejo de parte de Dios se encuentra registrado en Isaías, el capítulo 41, el versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Mírese, querido amigo, cuando estés enfrentando un miedo, reclama esa promesa. Señor, tú estás diciendo que yo te ayudo, que tú me ayudas. Pues, Señor, por favor, ayúdame a enfrentar este miedo y sobre todo a vencerlo. El otro texto está registrado en Salmo 27, versículo 1. Como tercer consejo de parte de Dios, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ay, queridos amigos, la Biblia nos está diciendo como tercer consejo, es que Jehová es nuestra luz. Pareciera que todo se torna difícil, oscuro. No hallamos qué hacer cuando algo nos causa miedo, cuando algo nos roba la paz, cuando estamos enfrentando una enfermedad, un problema, una situación difícil. Pero como tercer paso debemos decirle, Señor, tú eres mi luz, alúmbrame en la decisión que debo tomar, alúmbrame en el paso que debo dar, alúmbrame a dónde debo ir, qué debo hacer, qué tratamiento debo tomar. Debemos reclamar a Dios esa promesa para que Dios sea nuestra luz. Y el siguiente texto bíblico se encuentra registrado en Hebreos capítulo 13 versículo 6. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No es un secreto, pero la mayoría de nuestros miedos son causados por lo que hace el ser humano o por lo que nos puede hacer el ser humano. Entonces el Señor nos dice como el siguiente consejo que no debemos temer a lo que haga el ser humano. Tenemos que tenerle temores a Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el siguiente texto es el que aparece en Éxodo 14, versículo 13. Moisés respondió al pueblo, no temáis. Mire, Dios te dice a esta hora, no temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy. Siempre habrá un hoy para obrar el Señor. Siempre habrá un hoy para ver la mano poderosa de Dios. Por eso Dios te dice, no tengas temor. Estad firmes y ved lo que yo haré por ti. Porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Los egipcios estaban atemorizando, causando terror al pueblo de Israel. Y el Señor le dice a través de Moisés a ellos, no tengan temor. Los egipcios que ven hoy, nunca más los volverás a ver. Eso quiere decir también que lo que hoy te está generando miedo, temor, si confías en el Señor, si aprendes a que Él sea tu pastor y que no estás solo, sino que Dios está a tu lado, y a reclamar esa promesa bíblica que dice que Jehová es tu ayudador, y también si aprendes a pedirle a Él que Él sea dándote sabiduría y dándote luz para ahuyentar la oscuridad. Si aprendes también a no temerle al hombre, sino solamente a Dios. Y entonces estar firmes y con la esperanza de ver la salvación, la ayuda que Dios te da. Y Él prosperará tu camino. Te extenderá la mano. Y así como con los egipcios fueron acabados, tus miedos también serán acabados, porque verás la mano de Dios en tu vida. Termino diciéndote que debemos reclamar la paz del Señor. El miedo causa angustia, pero si recibimos estos consejos y los llevamos a la práctica, Dios puede cambiar el miedo por la paz. Dios puede cambiar la preocupación por la tranquilidad. Solamente Dios puede darnos esa esperanza que necesitamos en tiempos de miedo. ¿Cuál es tu miedo? No veas el miedo tan grande. Veas a un Dios tan grande que puede resolver y puede ayudarte en medio de los miedos. Y recuerda, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.